En esta tarde vamos a estar mirando un tema, ¿verdad? Vamos a mirar lo que es el hombre. Hay dos tipos de hombre, y es el hombre natural y el hombre espiritual, ¿verdad? El hombre natural es el ser humano que vive esta vida como él piensa, ¿verdad? Que es una vida correcta, ¿verdad? Lo que él piensa que es agradable, que esto me gusta, esto me conviene, ¿verdad? Ese es el hombre natural. Pero el hombre espiritual es aquel que busca al Señor, que teme al Señor, que anda en los caminos del Señor, ¿verdad? Y vamos abra su Biblia en esta tarde en primera de Timoteo 6:10. Cuando lo tenga, si puede decir amén. Primera de Timoteo 6:10. Y dice, en nombre de Cristo Jesús, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿verdad? Dice que la raíz, ¿verdad?, de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿será que el dinero es malo? El dinero no es malo, ¿verdad? El dinero lo usamos en esta vida, o sea, porque así ha sido desde un principio. Desde un principio fue así y así es hasta el día de hoy, ¿verdad? No es malo, no es malo tener ambiciones, ¿verdad? Pero hay ambiciones que cuando sobrepasan lo que es honesto, ¿verdad? Ya cuando son ambiciones que por ambición, ¿verdad?, nosotros hacemos daño a nuestro prójimo. Hay ambiciones, ¿verdad?, que dice que son dañinas, ¿verdad? Dice, algunos se extraviaron de la fe. O sea, se puede uno extraviar de la fe y son traspasados de muchos dolores, ¿verdad? Porque ¿cuántas personas no hay que tienen mucho dinero? Tienen mucho dinero, pero no tienen paz. Hay muchas personas que se han quitado la vida, ¿verdad? Porque el dinero no les da la felicidad completa, la felicidad plena, ¿verdad? No tienen la paz que necesitan. Hay personas que tienen cantidad de cosas, cantidad de dinero, y no pueden dormir, no tienen paz. Están preocupados, tienen que conseguir personas, ¿verdad?, que estén vigilando su casa, sus negocios, ¿verdad? Y no tienen paz, no pueden disfrutar. Entonces eso les trae muchos dolores, muchos males. Entonces, cuando la mayoría de los que tienen riquezas, ¿verdad?, han sido injustamente. Hay algunos ricos, ¿verdad?, que han trabajado duramente, ¿verdad?, que se han esforzado, que han luchado, y que el Señor les ha dado, ¿verdad?, riquezas. Nosotros lo vemos en la palabra del Señor, por ejemplo, como su siervo Abraham y otros cuantos siervos, ¿verdad?, que él tenía, que dice que tenían muchas posesiones y eran bendecidos por Dios, ¿verdad? Así en estos tiempos también hay personas que han luchado y el Señor les ha concedido, ¿verdad?, tener un patrimonio grande, ¿verdad? Pero hay muchas personas, la mayoría también miramos que tienen ganancias deshonestas, ¿verdad?, que por medio de injusticias se han hecho ricos, ¿verdad? Entonces esas son las riquezas que causan daño. Esas son las riquezas que nos traen
nos hacen perder la fe y nos traen muchos dolores a nuestra vida. Vamos a continuar aquí leyendo, ¿verdad? Dice, fíjese, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Cuando nosotros conocemos al Señor, ¿verdad? A nosotros nos habla el Señor y nos dice, mas tú, hombre, si eres tú hombre de Dios, hombre, mujer, huye de esas cosas, dice, y que sigamos la justicia, la piedad y la fe, el amor. Sigamos la paciencia, dice, y la mansedumbre. Que peleemos, dice el versículo 12, dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Vea? Nos dice que nosotros tenemos que pelear, porque estamos en este mundo. Dice la palabra que estamos en este mundo, pero si nosotros aceptamos, si nosotros recibimos al Señor Jesús, ¿vea? Como nuestro Señor y Salvador, ¿vea? Dice que ya pasamos de ser de este mundo, pasamos a ser hijos de Él. Ya no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, ¿verdad? Pero aún así nosotros, dice, tenemos que seguir peleando, tenemos que pelear esa buena batalla de la fe, permanecer firmes hasta el fin. Entonces eso es que tenemos que pelear. Va a haber luchas, va a haber pruebas, van a venir ciertas cosas que en veces nos van a desanimar de una o de otra manera. A veces hay unas personas que son fuertes, otras personas son más débiles. A veces hay personas que una pequeña crítica y las derrumba, ¿verdad? Hay otras que por cualquier razón, ¿verdad? Por cualquier razón puede uno perder la pelea, ¿verdad? Pero el Señor nos insta, ¿verdad? a que peleemos. Dice, pelea la buena batalla de la fe, y que echemos mano de la vida eterna, ¿verdad? Echemos mano de la vida eterna, porque el Señor ya nos dio el regalo, ya nos dio la vida eterna el Señor. Ahora a nosotros nos toca luchar, nosotros nos toca pelear, ¿verdad? Y mantenernos firmes hasta el fin, para que un día recibamos la corona que ya ha sido preparada, ¿verdad? En otra escritura dice que estemos pendientes, ¿verdad? Para que nadie nos robe nuestra corona, ¿verdad? Porque hay unos que ahorita pueden estar fuera, y si nosotros nos descuidamos, se nos adelantan, y al último a lo mejor nosotros somos los que estamos fuera. Entonces tenemos que estar vigilantes, ¿verdad? Tenemos que estar vigilantes y permanecer firmes hasta el fin, ¿verdad? Y dice el versículo 13, dice, te mando delante de Dios que da la vida a todas las cosas, y a Jesucristo, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, ¿verdad? Jesús padeció y fue ante Poncio Pilato, ¿verdad? Lo llevaron ahí para ser juzgado, para ser condenado. Él tuvo la oportunidad, ¿verdad? Le decían que se retractara de todo lo que había dicho, y no iba a pasarle nada, ¿verdad? Lo mismo a los discípulos que negaran al Señor Jesús, y ya habían sido condenados a muerte. Sus discípulos, cuando eran condenados, les decían, niega a Jesús y vas a vivir. Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que aquel que quiera salvar su vida la va a perder, mas el que la pierda por causa del Señor la salvará.
Aquí miramos que nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dice que él fue a dar testimonio ante Poncio Pilato, ¿verdad? Dio testimonio y él vino a cumplir lo que estaba escrito, ¿verdad? Él llevó hasta el final su obra, ¿verdad? Por la cual cada uno de nosotros, ¿verdad? obtenemos la salvación. Entonces, ahora el Señor nos dice el Señor que nosotros no amemos al mundo, ¿verdad? Nos dijo, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Pero nosotros miramos que nos dice la palabra, ¿verdad? Por medio de la palabra nos dice que el Señor de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? Mas tenga vida eterna. Entonces algunos opositores, ¿verdad? Pueden decir, bueno, el Señor está diciendo que no amemos al mundo, y Él amó al mundo, ¿verdad? Pero no se refiere a amar al mundo, al planeta o a las personas, ¿verdad? Sino amar las cosas malas, las cosas materiales, las cosas como las que nos está hablando aquí la palabra, que son las que nos traen los dolores, ¿verdad? Las que nos traen sufrimientos, ¿verdad? Las codicias y todas estas cosas, ¿verdad? Vamos a mirar aquí en primera de Juan 2:15. Cuando lo tengas, se puede decir amén. Amén. Primera de Juan 2:15. Amén. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero aquí nos dice el versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, y fíjense, nos está diciendo, dice, los deseos de la carne. Esos son los que son malos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Dice, no provienen del Padre, no provienen de Dios, dice, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, todo lo que hay en este mundo, sabemos que todo es pasajero. Todo es pasajero. Ahorita yo digo, no, pues tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo casa, tengo carro, ¿verdad? Pero todo es pasajero. Hoy estoy aquí, mañana quién sabe, ¿verdad? Y si el Señor me permite y me diera 10, 15, 20 o 30 años más, todos va a llegar el momento en que voy a partir, ¿verdad? Y dice la palabra, dice que venimos desnudos, y desnudos nos vamos a ir, ¿verdad? Yo tengo un conocido, ¿verdad? que vive acá para este lado de San Pascual, y el cual tiene muchas propiedades y dinero, y pues él dice que es cristiano, ¿verdad? Sus hechos dicen otra cosa, ¿verdad? Pero él dice que él cuando se muera, dice que le va a decir a su esposa, dice que le eche todo su dinero ahí en su caja, ¿verdad? Que le eche todo su dinero. Yo pienso que sí le va a echar, pero algún cheque, le va a decir, le va a echar un cheque y sí, pero nosotros a nosotros nos dice ahora el Señor, dice que nosotros, dice que peleemos, ¿verdad? La buena batalla, que nos alejemos de todas estas cosas, ¿verdad? De todas estas cosas del mundo, que no amemos las cosas que hay en el mundo, pero aquí los dice claramente, ¿verdad? Dice que todo lo que hay en el mundo, que son los malos deseos, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, porque no provienen, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. No provienen del Padre, ¿verdad? Sino del mundo, ¿verdad? Porque el Señor, Él nos vino a enseñar cómo nosotros teníamos que andar en este mundo. Y Él nos dice su palabra, ¿verdad? Que tenemos que seguir las pisadas de Él.
¿verdad? Así como Él caminó, así nosotros tenemos que aprender a caminar. Y por eso les digo, aquí hay algo importante que la oposición la oposición siempre está buscando, también usa incluso la palabra del Señor para contradecir las cosas del Señor. Ya lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando habla acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? Que los está diciendo que toda la palabra que decía el apóstol Pablo, dice que es palabra buena, palabra que nosotros debemos que seguir, pero dice que hay muchos que tuercen las escrituras, dice, pero no solamente las del apóstol Pablo, dice, sino toda escritura la tuercen. Siempre le están buscando de la manera a la conveniencia, ¿verdad? A lo que uno pueda sacar provecho. Y lo que uno piensa que a uno le conviene, ¿verdad? Pero el Señor, Él sabe lo que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Por eso nosotros en la oración, nosotros tenemos que pedir, ¿verdad? Que Él ponga en nosotros, dice su palabra, que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, pero nosotros, haz de cuenta, el Señor nos dio el libre albedrío, ¿verdad? De decidir. Pero si nosotros le decimos, Señor, yo te entrego mi vida, guíame tú, ¿verdad? Si nosotros nos dejamos guiar, el Señor nos puede guiar. El Señor no nos puede guiar si nosotros no queremos, pero si nosotros nos dejamos guiar, el Señor fácilmente nos va a conducir a lo que es bueno para nosotros. Entonces esa es la manera, ¿verdad? Y vamos a ir aquí a ver otros textos, a ver qué es lo que el mundo nos está ofreciendo. Vamos a ver en segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 2 al 4. Cuando lo tengas puedes decir amén. Segunda de Timoteo 3. Sí. Segunda de Timoteo 3, del 2 al 4. Fíjese, dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús, dice, porque habrá tiempos, dice, va a haber un tiempo, dice, en que habrá hombres amadores de sí mismo. Habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, dice, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Cuando esto es lo que es el hombre natural. El hombre natural, esto es lo que busca, esto es lo que él piensa que le conviene. Si logra tener posesiones, es vanaglorioso, ¿verdad? Y es soberbio y blasfemo, ¿verdad? Desobediente. Y todas estas cosas que los está diciendo aquí la palabra, ¿verdad? Es el hombre natural. Y vamos a mirar aquí en primera Timoteo 6 del 3 al 10. Primera de Timoteo
Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Amén. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia, dice, es la piedad acompañada de contentamiento. Porque dice, fíjese, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Nada podremos sacar de él, ¿verdad? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Y si nosotros miramos a nuestro alrededor, ¿verdad?, detenidamente, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta que somos ricos. Que somos ricos. Y le voy a decir por qué a veces, porque a veces reniega uno y se siente a veces uno desdichado y dice, bueno, pues yo no tengo nada, ¿verdad? Y no, eso sucede cuando nosotros nos ponemos a mirar lo que no tenemos. Cuando nosotros nos ponemos a mirar lo que no tenemos, entonces decimos, bueno, ¿de qué me sirve tanto trabajo, tanto esfuerzo? Y estoy donde mismo y no tengo nada, ¿verdad? Pero si nosotros nos fijamos detenidamente y miramos a nuestro alrededor y miramos a otras personas, ¿verdad?, no para criticarlas, ¿verdad? Hay muchas personas que están en una dura situación, y si nosotros las miramos detenidamente, pues no, como le digo, no es para criticarlas, sino para darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque pues tengo un hogar, tengo un alimento, ¿verdad? Me voy a ir a dormir y sé que voy a ir a dormir con el estómago lleno, ¿verdad? Mi familia está bajo un abrigo, ¿verdad? Mi familia tiene alimento. Ay, gracias, Señor. Pero no solamente podemos mirar a estas personas, ¿verdad? Si las podemos mirar y podemos ayudarles, debemos de hacerlo, ¿verdad? Porque eso le agrada al Señor, eso quiere el Señor. Si está en nuestras posibilidades y podemos ayudar, tenemos que ayudar. Amén. En eso nos sirve para eso, y nos sirve para mirar que nosotros somos ricos, ¿verdad? Gracias, Señor. Que nosotros somos ricos. Entonces, vamos a seguir en el 9, versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones, en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿verdad? Aquí los dice la palabra, ¿verdad?, que el que quiere enriquecerse cae en tentaciones y lazos de muchas codicias necias, pero sobre todo dice que son dañinas y que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Entonces, como miramos
como miramos, y ya lo hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede mirar, fíjese, personas que puede ponerle ahí, personas que han ganado la lotería, por ejemplo. A veces eran gente común que vivía, que tenía su familia, que trabajaba, y una gente como cualquiera, ¿verdad? Y ganó la lotería. Hay otros que vivían más o menos, que estaban cómodos, que a lo mejor no eran millonarios, pero sí eran ricos, ¿verdad? Se ganaron la lotería y todo eso les fue perdición. Perdieron y cayeron en todo esto que aquí dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que buscar lo que pidió el rey Salomón, ¿verdad? Que el rey Salomón pidió sabiduría, ¿verdad? Pidió sabiduría primeramente, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que nos dé sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La palabra nos dice, ¿verdad?, que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y la inteligencia, apartarse del mal, ¿verdad? Entonces, eso es el principio de la sabiduría, temer al Señor. Si nosotros empezamos a temer al Señor, pues nos vamos a ir esforzando, ¿verdad?, para no fallarle. Sabemos que no somos perfectos, pero vamos en una lucha diaria, diaria. Tenemos que estar luchando y tenemos que estar esforzándonos, y como dice la palabra, ¿verdad?, tenemos que estar peleando esa batalla, ¿verdad?, peleando la batalla, porque mientras eso va a acontecer mientras estemos aquí en esta vida. Así va a acontecer, ¿verdad?, que tenemos que estar peleando día con día. Y a veces cuando nosotros peleamos por nuestras propias fuerzas, ¿verdad?, podemos caer. Cuando nosotros peleamos por nuestras propias fuerzas, es difícil, porque no nos dice la palabra, ¿verdad?, que nuestra lucha, dice, ya no es contra carne ni sangre. Principalmente, ¿verdad?, no es lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, huéspedes, dice, de maldad. Entonces son luchas que en sí nosotros no podemos vencer. No podemos vencer si las queremos vencer nosotros por nosotros mismos, ¿verdad? Pero si nosotros nos agarramos de la mano del Señor, si nosotros le entregamos esas luchas al Señor, como le digo, las luchas, las pruebas que no podamos, que nosotros se las entreguemos al Señor, Él nos va a dar la victoria. Él nos va a dar la victoria, ¿verdad? Todo en el nombre del Señor Jesús. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra, ¿verdad? No por nosotros, porque son espíritus, son potestades, y le digo, por nosotros mismos es imposible que nosotros pudiéramos vencer, pero estando con el Señor sí podemos vencer en Cristo Jesús, ¿verdad? Y también la palabra los dice, ¿verdad?, ahí en Santiago 1:14 dice que cada uno, dice, es tentado por su propia codicia, dice, que lo arrastra, lo seduce, y la codicia, dice, concibe y da luz el pecado crece y al final engendra la muerte. Entonces todo esto, ¿verdad?, miramos que es el hombre natural. Y vamos a mirar, fíjese, ahí en 1 de Corintios 2, 14 y 15. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Amén. Entonces, todas estas son cosas que nos traen aflicciones. Todas estas son cosas que nos causan daño. Y nosotros pudiéramos pensar que no es así, que el dinero nos va a traer cosas buenas. Por ejemplo, si uno de nosotros de repente aparece con dinero, ¿qué pasa? Pues no falta, ¿verdad? ¿Quién vaya a querer que le convidemos? ¿A buenas o a las malas, ¿verdad? Entonces es difícil, ¿verdad?
miramos todas estas cosas, ¿verdad? Como le digo, son cosas del hombre natural. Y aquí nos dice en Primera de Corintios 2, 14, dice, en nombre de Cristo Jesús, dice, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. No percibe las cosas que son del Espíritu. Él percibe todas estas cosas. Estas cosas le agradan y él anhela tener todas estas cosas, pero las cosas del Espíritu no las percibe, dice, porque para él son tonterías, son locura, dice, para él son locura y no las puede entender, dice, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Es por eso que a uno le dicen, pues están locos ustedes. Porque ellos no alcanzan a entender estas cosas. Dice, para ellos son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Verdad? Por eso no las pueden comprender, por eso no pueden entenderlas, ¿verdad? Y también ahí en segunda de Pedro 2:20 también los dice la palabra. Perdón, es 1:20, pero si es en la segunda de Pedro 1:20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, tenemos que entender, dice, que primero dice esto, que ninguna de las profecías se pueden interpretar, son de interpretación privada. Yo no puedo interpretar, sino que es el Espíritu el que va a interpretar, ¿verdad? Dice, porque la profecía no fue traída por voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios fueron los que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Vean? Vamos a mirar unos últimos versículos. Vamos a ir a Romanos 8:13. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Romanos 8:13 dice en nombre de Cristo Jesús, dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Si vivimos conforme a todas estas cosas de las cuales los habla, ¿verdad?, la palabra del Señor, que son malas, que son dañinas para nosotros, dice, si vivimos conforme a esas cosas, dice, vamos a morir conforme a las cosas de la carne. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, dice, viviremos. Y vamos aquí en Corintios, Primera de Corintios 6:17. Fíjese, dice en nombre de Cristo Jesús, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor. ¿Cómo nos vamos a unir al Señor? Lo que estábamos hablando hace rato nuestro hermano pastor, ¿verdad? En oración, en ayuno, ¿verdad? En oración, en ayuno es cuando nosotros nos vamos a unir al Señor. Si nosotros dejamos de orar, si nosotros dejamos de ayunar, nos estamos alejando de la presencia del Señor.
Pero la oración, el ayuno nos acercan al Señor y dice que nos vamos uniendo a Él y nos hacemos un solo espíritu con el Señor, ¿verdad? Y vamos a ver esta última escritura en Romanos 6:11. Cuando lo tengas puedes decir amén. Amén. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice así también vosotros, dice, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, ¿verdad? Ya no reina el pecado en nosotros. Dice, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos delante de los muertos, de entre los muertos. Es para ver si estaban poniendo atención, a ver. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se aseñorará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Cada uno de nosotros, como estaba comentando, ¿verdad? El Señor nos dio un libre albedrío, ¿verdad? Nosotros nos puso, dice la palabra, que nos puso frente a dos caminos: el camino del bien, del mal, de la bendición, de la maldición. Y nosotros nuestro cuerpo, que dice la palabra que son nuestros miembros, nosotros los prestamos, ¿verdad? Los prestamos. Por eso dice que no prestemos nuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea que nosotros nuestro cuerpo lo podemos prestar al maligno, ¿verdad? Si nosotros nos dejamos dominar, porque así como Dios habla, el enemigo también habla, ¿verdad? Y si nos dejamos guiar, si nos dejamos llevar, cuando acordemos, ya le prestamos nuestros miembros y él hace uso de ellos para hacer muchas cosas malas. Por ejemplo, todos los que roban, que matan, que todas esas cosas, están prestando sus miembros a servicio de Satanás. Son usados por él. Y muchas más cosas, ¿verdad? Pero nosotros dice que ya no prestemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentemos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros, nuestros cuerpos a Dios. Prestemos nuestros cuerpos, nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿verdad? Para que el pecado no se aseñoree de nosotros. ¿Ah? Pues Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante, ¿verdad? Sigamos adelante, luchando, peleando la buena batalla. Dice que peleemos la buena batalla, ¿verdad? Para alcanzar el final de nuestra carrera, ¿verdad? La cual nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Dios les bendiga y sigamos adelante, sigamos orando los unos por los otros.